En este momento les voy a presentar rápidamente al colectivo de Maelstrom. Aquí, por ahí ya van a estar viéndolos en pantalla. Les voy a presentar a Samantha Alvarado, quien es directora general, cofundadora y editora de cine en Maelstrom. Tiene como formación letras y posgrado en psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana y ha publicado artículos y ensayos en medios como la revista Casa del Tiempo de la UAM y la revista Lee Más y Celdas Literarias. Bienvenida, Sam, es un gusto tenerte aquí. Y también tenemos a Daniel Anaya López, que es cofundador y editor de literatura en Maelstrom. Estudió escritura creativa y literatura en el claustro de Sor Juana también, y ha publicado antologías de cuentos como Gotas de Incertidumbre. Ha colaborado en artículos, cuentos y reseñas en diversas revistas como Lemas, Celdas Literarias, y es maestrante en escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Bienvenido, Daniel, qué gusto que estés con nosotros. Y pues bueno, esta plática inaugural, no hay mejor introducción al Rey de Amarillo y a su contexto. Nos van a hablar acerca de decadentismo, locura y simbolismo, las claves para leer al Rey de Amarillo. Y pues bueno, chicos, les paso los micrófonos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Disfruten. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación, por este magno evento, que nos tomaran en cuenta a nosotros para la charla inaugural. Es un honor enormísimo. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Saludos a todos desde todas partes del mundo, porque ya vi que hay de varios países. Muchas gracias por tomarse este tiempo para estar aquí y pues de escucharnos un poquito hablar de literatura y de este libro tan importante, tan grandioso como es El Rey de Amarillo. Hola Sam, ¿cómo estás? Hola Dani, sí, muchas gracias. Gracias a Enlace de los Tiempos por la invitación. Ver a Ricardo, Clau, muchas gracias. Es un orgullo estar aquí. Y también a todos los que se conectaron. Como dice Dani, vamos a hablar de una obra que es muy importante y que desgraciadamente no es tan conocida en el mundo literario, ni siquiera entre los lectores de terror. Entonces, pues bueno, creo que daremos un panorama general de qué va este libro, sin spoilers, como dicen como actualmente, y las claves para comprender su importancia tanto en la historia de la literatura como en general el legado que dio el Rey de Amarillo, ¿no? Entonces tenemos una presentación y pues también será un gusto si tienen alguna pregunta, pues al final las podremos retomar, nos las pueden ir dejando en el chat o también ya las veremos en un ratito, pero muchas gracias por estar conectados. Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a compartir pantalla. Les tenemos pues una presentación, más que nada con imágenes y sobre todo, bueno, eso, queremos presentarles las claves. ¿Qué sería importante tener en cuenta antes de leer El Rey de Amarillo? Tal vez muchos de ustedes ya lo leyeron, pero bueno, no sé si todos tengamos este panorama cultural, artístico, que es muy importante para expander el conocimiento sobre el Rey de Amarillo, porque, bueno, ya les contaremos a detalle, pero tiene mucho que ver con el decadentismo, tiene todo que ver con el decadentismo, con el simbolismo y con la época en que fue escrito. Entonces, queremos presentarles esto como una llave para conocer a profundidad el Rey de Amarillo y tener una lectura más profunda de él. Ya se van a dar cuenta que pues es todo un universo y lo podemos relacionar pues con pintura, con escultura, obviamente con literatura. Así que bueno, aquí vamos. Claro. Creo que lo Em, principal, lo que hace que el Rey de Amarillo tenga esta singularidad es precisamente la vida de Robert William Chambers, que es un autor que en realidad no ha trascendido como creemos que debería en la historia de la literatura. Es decir, Dani, por ejemplo, y yo tenemos una formación en literatura, esa es nuestra, digamos, nuestra licenciatura, y ni siquiera en una carrera, digamos, de manera profesional, es un nombre que se hable, es un nombre que se retome o es un nombre que se señale su importancia en la historia de la literatura. Chambers pues es un autor que nació en Brooklyn, o sea, en realidad es neoyorquino, nació en 1865,
Y la peculiaridad de Chambers es desde muy joven como que se preocupa y le interesa el arte, entonces asiste al Polytechnic Institute, pero la peculiaridad es que después de un tiempo se irá a estudiar a Francia, pasará sus años de adolescencia en Francia, en una Francia finisecular, ¿no? Una Francia fin de siglo, del siglo XIX, en donde sabemos que ahí se está gestando como muchísimos movimientos artísticos, en donde sí está impregnado por completo el decadentismo. Él se mete a una escuela de bellas artes y a la Academia Julen, y podrá incluso exhibir sus obras en el Salón de París en el año de 1896. ¿Cierto, Dani? Así es, vemos que, bueno, eso, no les vamos a dar muchos spoilers del libro, pero quienes ya lo hayan leído han visto que tiene personajes que son propiamente artistas. Entonces, Chambers sabe, conoce el ámbito, él propiamente pues estudió esto y pues eso, tuvo una exposición en París que pues no es cualquier cosa, así que podemos estar seguros de que conoce sobre lo que está hablando. Y justamente lo que comenta Sam, que se haya ido a vivir a Francia durante final del siglo XIX, es muy importante porque estuvo involucrado pues la cultura, en la vida cotidiana, con todos estos artistas que ahorita les vamos a comentar, que eran decadentes y que vivían esta vida bohemia y que tenían una mentalidad todavía más abierta para ese siglo, que pues consumían drogas y que ya no estaban tan apegados a la moral. Entonces, esto obviamente repercutió en su obra, pero bueno, él inicialmente empezó como pintor y ya hasta después, prácticamente hasta que regresa a Nueva York, ya en 1893, es cuando empieza a escribir. Él empieza a escribir como la vida cotidiana, sus vivencias en París, no con el afán de convertirse en escritor ni demás, porque pues no, él era pintor, era lo que a él le importaba, pero bueno, conviviendo con estos artistas de París, comenzó a tomar notas y las fue juntando, digamos. Entonces, pues le llama la atención y demás, pero no es hasta que regresa a Nueva York que publica su primer libro en 1893 y es hasta el 95 cuando ya propiamente publica El Rey de Amarillo. Entonces, bueno, después de todo eso, después de toda la experiencia, tuvo contacto con todos estos artistas y vivió propiamente el fin de siglo y Claro. lo que es el decadentismo y el simbolismo. Entonces, bueno, ese es nuestro Chambers hasta ahorita. Hay que Claro. mencionar, obvio, que pues sus padres eran de clase alta, ya nos lo comentaba Vera, que pues fueron fundadores de Rhode Island. Entonces, bueno, eran de clase alta y lo mismo, ¿no? Él conocía esos ambientes y se ve reflejado en su obra. Totalmente. De hecho, algo muy, muy interesante de Chambers es que a pesar de tener esta raíz bien arraigada en la literatura norteamericana, porque se nota, ¿no? Se nota la influencia de ciertos autores, que eso lo hablaremos un poco más adelante, también se nota la como profunda influencia que le dejó vivir en París, ¿no? La experiencia directa de la vida bohemia parisina, ¿no? Esta cuestión de los cafés, esta cuestión incluso del absinthe, ¿no? O sea, todas estas cosas que estaban en boga, todas estas corrientes que estaban en boga en París, se nota profundamente en su literatura y se nota profundamente también en su construcción de personajes. Veremos que son personajes que en su mayoría son aristócratas o que son evidentemente de clases altas, ¿no? Que en la mayoría de las veces son artistas, que tienen una sensibilidad muy particular, que se mueven en esferas en donde sí podemos detectar, ¿no? Como la influencia directa de las esferas de los decadentes. Entonces, es una cuestión muy interesante porque podemos empezar, y eso nos gustaría dejarlo como claro desde ahorita, podemos empezar a pensar su literatura como un híbrido muy interesante entre la vena parisina y la vena estadounidense. Y eso se nota muchísimo, sobre todo en El Rey de Amarillo, porque como dijo Dani, también lo peculiar de Chambers es que fue un autor súper prolífico. O sea, Chambers sí fue muy conocido en su época, ganó mucho dinero en su época escribiendo novelas. La mayoría de sus novelas no son de horror, no son de fantasía, de hecho escribió novela romántica, novela histórica, ¿no? Novela rosa. Entonces, en su momento fue un autor muy reconocido, lo cual también es muy peculiar por después la desaparición de Chambers, ¿no? Como en esta lista, en este canon literario. Pero en su momento fue increíblemente prolífico pero la obra
de horror y fantástica de Chambers sí no es tan amplia. De hecho, además de El Rey de Amarillo, podemos mencionar The Maker of the Moons, The Mystery of the Choice, In Search of Unknown, Police y The Slayer of Souls. Esa más o menos es, en grandes rasgos, son entre novelas y entre también relatos que salieron de 1896 a 1920. Esas más o menos son más o menos los años de producción de Chambers. Sin embargo, es cierto, es un autor que en principio quisiera ser reconocido, que quisiera dejar un legado voluntaria, ¿no?, en la historia del horror, pero pues creo que lo logró perfectamente con El Rey de Amarillo. Sí, exacto, exacto. Y de hecho, bueno, es curioso porque tal cual no era como su objetivo, ¿no? Convertirse en un escritor de terror y demás. Y El Rey de Amarillo terminó opacando toda su demás obra. Es el libro primordial que se conoce de Chambers y ya lo mencionábamos, ¿no? Tanto así que no es un autor tan conocido y no es una obra tan conocida dentro del horror, pero sí opacó toda su demás obra y escribió muchísimo. Entonces, bueno, vamos propiamente al decadentismo. El decadentismo es una corriente artística fundamentalmente francesa que pues comenzó a finales del siglo XIX. El decadentismo fue la libertad de expresión hasta el punto de mostrarse indiferentes a la valorización de las cuestiones morales. O sea, lo que ellos buscaban era la expresión. Ellos iban en contra del naturalismo, que fue una corriente anterior a ellos y que mostraba al ser humano desde una perspectiva científica, por así llamarlos, o sea, no daba otras características que no fueran las naturales, así que mostraba pues toda la fealdad, todos los instintos. Entonces era bastante feísta, bastante desagradable, y todos estos artistas se cansaron de esa corriente y quisieron ir en contra. Por lo tanto, fueron bastante estéticos, buscaron más una cuestión más estética, más artística y más libre. Iban totalmente en contra de la burguesía, de las costumbres burguesas, a pesar de que, bueno, por ejemplo, Chambers pues, fue totalmente burgués, pero pues viviendo esta vida parisina y demás, pues ahí la contradicción, ¿no? Él dijo, no me interesa esa vida, me interesa más la libertad, pues ir a cafés, rozarme con la vida cotidiana de la vida en París. Entonces, bueno, esto es el decadentismo. Están ya en contra de la moral, buscan experimentar, buscan otro tipo de evasión de la realidad cotidiana. Exacto. La cuestión ahí que creo que es muy interesante del decadentismo, y retomo un poco lo que estabas diciendo, Dani, es que sí comenzó como una corriente meramente artística. Sin embargo, lo que pasa en el decadentismo es que en algún momento se convierte en un estilo de vida. Es decir, el decadentismo empezó incluso como concepto, como un término peyorativo por parte de la crítica para referirse a ciertos artistas que podrían ser en su mayoría literatos, podrían ser pintores, que seguían un poco la idea del esteticismo. ¿Pero a qué nos referimos con esteticismo? Nos referimos a, básicamente se resume a un lema que seguían este tipo de artistas, que es el arte por el arte. Es decir, dejar atrás este naturalismo en donde aparte se pretendía que el arte fuera un medio de educar a las personas. Es decir, el arte en sí mismo tenía obligaciones morales y éticas, ¿no? Este tipo de arte en donde sí tenía un mensaje, en donde estaba alineado a ciertos valores que fueron muy como específicos en el siglo XIX. Sin embargo, el esteticismo lo que hace es decir, por supuesto que no, ¿no? O sea, aquí la cuestión es el arte por el arte, y eso nos da permiso, nos da la apertura para tocar un sinfín de temas en donde sí destaca entre algunos de ellos la cuestión de la inmoralidad, ¿no? Iba a decir la moralidad, pero la moralidad no existe. La inmoralidad en un sentido de yo puedo llevar la expresión artística al límite, incluso si los valores que son los correctos en mi época. Esa es un poco la cuestión del movimiento. Retoman ese tipo de idea del esteticismo,
sobre todo se empieza a germinar en Francia a partir de Théophile Gautier y de Charles Baudelaire, ¿no? Con la publicación de Las Flores del Mal. Ahí también es donde entra la vena del simbolismo, ¿no? Que después la hablaremos, pero creo que es importante desde ahorita diferenciar decadentismo y simbolismo en su concepción. No son la misma cosa, sí se tiene que hablar por separado. Entonces se vuelve un estilo de vida, ¿no? En donde se empiezan a gestar como este tipo de hombres, en general hombres, en donde son de clases acomodadas, en donde se pueden encargar, o sea, se pueden dedicar al arte porque no tienen la necesidad de ganarse la vida a través del arte, ¿no? Ni a través de ningún otro medio. Se empiezan a reunir en este tipo de cafés, discusiones literarias, discusiones artísticas, ¿no? Hay sustancias, en sustancias como que alteran los sentidos. Hay un especial interés por temas como el satanismo, como la locura, ¿no? Como este tipo de maldad que impregna la sociedad, ¿no? Pero la maldad que proviene del propio ser humano, porque ellos lo que buscan es profundizar en los aspectos más oscuros, en los aspectos más pues sí, instintivos del ser humano. Eso es un poco lo que podemos decir por ahorita del movimiento decadente. En Francia, pero sobre todo en toda Europa occidental, comienza a expandirse, ¿no? También empieza a tener como ciertas representaciones en la pintura, por ejemplo, con Félicien Roos, ¿no? Que es esto de artista belga que trata cuerpos, ¿no? Que retrata de repente temas que eran prohibidos, desnudos, ¿no? También empiezan a retomar la figura de la mujer fatal, entonces más o menos ahí es donde estamos planteando que un poco después de la emergencia del decadentismo, nuestro Chambers llega a Francia. Hay distintos libros, distintas obras que nos pueden situar más o menos en este contexto del decadentismo, para que pues nos demos una idea de qué era lo que ellos leían, qué era quiénes eran los artistas que estaban produciendo en ese momento. Y una de las obras más importantes de este periodo fue precisamente el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que como se dan cuenta precisamente tiene que ver con estos temas, ¿no? Con el arte, con querer ser joven, con vivir la vida, con la libertad. Y entonces este libro fue fundamental. No solamente fue en Francia el movimiento, sino también en Inglaterra, fue bastante fuerte. Y eso, el retrato de Dorian Gray, pues repercutió muchísimo en la concepción de los demás autores. Otra obra que les vamos a mostrar a continuación es A Contrapelo, de Huysmans, que fue publicada en 1884. Entonces eso, nos vamos situando un poquito en los años, en la época, en quién estaba publicando. Otro de los autores fundamentales de este movimiento fue Verlaine, que publicó Los Poetas Malditos en 1884 también, entonces podemos ver tal cual el movimiento ahí. El retrato de Dorian Gray se publicó en 1890, entonces, bueno, ya podemos ir haciendo como el mapa de qué pudo haber leído Chambers para inspirarse, con quiénes convivía y qué ideas estaban fluctuando en Francia en ese tiempo. Acá precisamente les compartimos esta obra que es fundamental, tal vez es la primera gran obra publicada sobre el decadentismo, que es A Contrapelo. Ya les decía yo, 1884 fue publicada. Esta obra trata como la vida de un personaje de Cézanne que pues vive la vida artística, ya está como desinteresado de la vida cotidiana, como se los mencionábamos, y está enfocado pues en el arte, en disfrutar como de una vida onírica. Ya no está interesado pues en trabajos cotidianos. Y hay una descripción por ahí en El Hacedor de Lunas, de Chambers, que describe por ahí una criatura que es una especie de cangrejo, araña, pero que brilla, ¿no? Y que tiene como pelo de oro. Y acá en esta novela se describe, por ejemplo, una tortuga que tiene diamantes en el caparazón. Entonces vemos estas búsquedas como de no retratar ya más la realidad. Ellos están cansados ya de retratar del realismo. Buscan otro tipo de experiencias y pues vemos cómo coinciden estas descripciones de criaturas fantásticas que no son precisamente monstruos, ni siquiera se pueden describir por completo, porque el propio Chambers en este libro, en este cuento que les comento,
dice, no reconozco si tiene boca o no, si tiene dientecillos, creo que no muerde. Y eso después lo vemos reflejado también en las descripciones de Lovecraft, ¿no? Que nos deja cosas a la imaginación, que no nos da por completo la descripción de sus criaturas, y que pues eso da todavía más miedo, ¿no? Que mostrarnos todo tal cual es. Y pues es la perspectiva de esta época, es como no todo lo que es la realidad lo tenemos ahí enfrente, no todo es palpable, no todo puede ser descrito. Demos paso también a los sueños, a la imaginación, a las experiencias oníricas precisamente. Y bueno, esto lo podemos ver desde A Contrapelo. No sabemos si Claro. ya lo leyeron, pero es una obra fundamental pues para poder entender todo este movimiento, y sí, muy seguramente les va a resonar después cuando lean El Rey de Amarillo. Sí, de hecho, A Contrapelo está considerado por muchos críticos, por muchos estudiosos, como casi casi la Biblia del decadentismo, ¿no? Ujú, O sea, sí fue un parteaguas en la historia de la literatura. Y creemos que lo importante también de entender del decadentismo es que es una posición, al final de cuentas, es una posición política, no solo es una posición estética, ¿no? O sea, es una posición política de artistas que promulgaban, ¿no? Que más bien estaban a favor o estaban, perdón, de hecho estaban en contra del racionalismo de su época, ¿no? ujú. De este tipo de sociedades que se estaban construyendo en Europa, ¿no? En donde va comenzando la era fuerte del capitalismo, en donde se pretenden las sociedades muy asépticas, ¿no? Como muy limpias, ordenadas, donde evidentemente toda esta concepción de el hombre bueno, ¿no? El hombre bueno por naturaleza, ellos son lo contrario a eso, ¿no? O sea, es una posición política con respecto a eso, en donde se aboga por la locura, por lo irracional, por la conciencia sobre sí mismo, el pesimismo, el hedonismo, todo este tipo de filosofías y de posturas que sí pueden darnos una idea muy clara de por qué los cuentos de Chambers van a tener el impacto que tuvieron en ese momento, ¿no? Porque sí es una línea muy clara que venimos, ¿no? Que se puede rastrear de nombres muy grandes como Baudelaire, como Wilde, como también antes de Poe, ¿no? Pero bueno, Wilde, también de Verlaine, de Mallarmé, ¿no? De este tipo de artistas que también estuvieron y fueron fundadores y fueron muy importantes en el simbolismo. Entonces, en esa parte sí les recomendamos muchísimo A Contrapelo, si no lo han leído. Es un libro que ahonda en la locura y sí en las cuestiones como en las esquinas oscuras del personaje. Justamente es interesante que, pues bueno, eligieran el color amarillo para la portada de este libro. Ya les comentaba sobre el retrato de Dorian Gray. En esa novela, Lord Henry le da un libro amarillo precisamente a Dorian Gray, y ese libro amarillo todos presumen que es precisamente A Contrapelo. Entonces, por eso es importante como relacionar todos estos libros y tenerlos en cuenta al momento de leer El Rey de Amarillo. Ya Claro. pasaremos más adelante a qué significa el amarillo, por qué amarillo, y todos los simbolismos que tiene este color, pero bueno, vemos cómo se relacionan las obras. Obviamente, Wilde tuvo que haber leído a Huysman, y bueno, pone ahí como que un gesto, ¿no? En su novela que a lo mejor los demás lo interpretaron así, pero están relacionados, eso sí. Acá les puse una imagen de una pintura simbolista. El simbolismo repercutió mucho más en la literatura, pero era lo que les comentábamos, tiene que ver totalmente con la espiritualidad, con la imaginación y con los sueños. Ya no buscan descripciones realistas, como lo vemos en esta imagen, que es la cabeza de Juan Bautista. Pues bueno, muy gráfica, ¿no? También se despegan de lo moral, y incluso en esta imagen que pues es religiosa, pero buscan eso, una interpretación más espiritual, no tanto realista. Esta revista, que tal cual se llama El Libro Amarillo, estuvo publicada en Inglaterra. Denme un segundo, ahorita les digo en qué fecha. Se publicó de 1894 a 1897. Y aquí pues reunía obras tanto de poesía como obras de teatro, como cuentos y pues obras pictóricas también, que tenían que ver totalmente con el decadentismo y con el simbolismo.
Esto sucedió en Inglaterra, entonces vemos la repercusión que tuvo en otros países, no nada más en Francia. Y bueno, llegamos finalmente Antes al... sobre el libro amarillo, Ajá, creo que lo ajá. interesante de pensarlo, aparte de que vamos a retomar por qué tanta cuestión con el amarillo, ¿no? O sea, ¿qué tenían todos estos hombres que al parecer les encantaba el amarillo, o estaban obsesionados con el amarillo? Sino que este es un referente también muy claro para lo que después era el Rey Amarillo de Chambers, en el sentido de, es una revista, como bien dijo Dani, que se publicaba periódicamente, inglesa. Por algo muy importante es que a pesar de que que Wilde, por ejemplo, no participó en las publicaciones de esta revista, sí era una persona que sabía de su existencia, entonces también existen por ahí los rumores de que o era el libro de A Contrapelo o era la revista, bueno, el libro amarillo, es decir, la revista, lo que sus personajes o lo que le entregan a Dorian Gray en el cuento, ¿no? En el relato el retrato de Dorian Gray. Algo muy importante y creo que también es clave es que el libro amarillo, la revista, es decir, fue editada de manera gráfica, por decirlo de alguna manera, por Aubrey Beardsley. Si no lo conocen, es un artista que es muy, muy conocido por sus representaciones, por sus ilustraciones que tienen que ver que tocaron varias obras que podemos hablar o decir que son decadentes o de horror. Entre ellos, por ejemplo, ilustró una versión de Salomé de Oscar Wilde, y sí podemos encontrar nombres muy conocidos de la época que publicaron en esta revista. Es decir, sí hay una probabilidad muy grande de que Chambers haya accedido a esta revista y también de ahí encontrara como cierto tipo de inspiración para desarrollar su propia obra. Otro punto importante también de este libro amarillo es que pudo haber obtenido su color de otros panfletos que se publicaban en Francia, que tenían la cubierta amarilla, y eso era para dar a entender, para alertar a los lectores que tenían contenido lascivo. Entonces ellos ya nada más con ver la revistilla y que era amarilla decían, ah, ok, ya sé qué cosas voy a encontrar ahí, y pues ya se podían consumir. Entonces esto se reflejó también en esta publicación, que pues tenía que ver con el decadentismo, con el simbolismo. Entonces ya sabían más o menos por dónde iba la cosa, y el amarillo era lo que lo reflejaba. Entonces no es gratuito tampoco aquí el amarillo. Otra cuestión súper interesante es que cuando Oscar Wilde es arrestado en 1895, se dice que él mismo portaba una de estas revistas Ejemplar. del libro Sí. amarillo. Exacto. Bueno. Entonces, sí, ¿no? Vamos viendo que, o sea, nos vamos situando en la época, vamos viendo que sí se hace una constelación de temas, una constelación de autores, que eso todo tuvo que haber permeado en nuestro joven escritor Chambers, que como bien dijo Dani, no comenzó a publicar en París, como se pensaría, porque, pero bueno, ahí todavía estaba como tratando de ganarse un lugar como pintor, sino publica hasta que regresa a Estados Unidos, pero todo eso evidentemente se va volviendo una fuente de inspiración para él. Y ahora llegamos a qué connotaciones tiene el amarillo, aparte de las que ya hemos mencionado. El amarillo es el color del sol, es el color del imperio chino, de los emperadores. Ahorita les vamos a mostrar una pintura en la que está retratado precisamente uno de los emperadores y va de amarillo. El amarillo también pues es el color del dinero, de la riqueza, del poder. El amarillo no solo tiene connotaciones positivas, sino también negativas. Se dice que en el teatro es de mala suerte portar una prenda de color amarillo, y esto viene, según una teoría, según eh, varias personas, pero bueno, es nada más una teoría, es que Molière, si no me equivoco, murió portando algo amarillo, murió en el escenario portando algo amarillo, entonces por eso es de mala suerte que se use algo de color amarillo en los escenarios. Y el amarillo también está relacionado con enfermedades hepáticas, por la coloridad de la piel, de los ojos. Entonces, bueno, ahí podemos darnos una idea de tanto las cuestiones positivas como negativas de este color para Claro. comprender más allá los cuentos de Chambers. Propiamente, bueno, creo que todos estos temas se tratan dentro del libro de Chambers. ¿Quieres decir algo, Sam?
Sí, la cuestión creo que también que es muy interesante es tener siempre la idea de que el color, en este caso amarillo, pero podemos hablar de cualquier otro color, el color obtiene, ¿no?, como sus cualidades culturales a través de la historia. Es decir, los colores significan algo y han sido usados para algo, tanto en el arte, pero también en la vida en general a través del tiempo, ¿no? Entonces, es curioso pensar que la mayoría de las personas concebimos el amarillo como un color, eso, un color de la potencia, un color del poder, de la riqueza y hasta de la felicidad. Sin embargo, lo que es también cierto es que el amarillo ha tenido una historia amarga a lo largo de la historia, porque el amarillo, que de hecho, de acuerdo con algunos especialistas, proviene de la palabra latina amarus, que significa amargo, ¿no? Que significa amargo, triste, como algo incluso que se puede relacionar como con podredumbre. Ahí vemos por qué tal vez en algún momento el amarillo también estuvo asociado o está asociado con la locura, ¿no? O sea, tan solo tenemos que pensar, por ejemplo, este tipo de obsesión que tenía Van Gogh con el amarillo, pero también muchas otras representaciones a lo largo de la historia. Es decir, por ejemplo, en la Edad Media y también un poco en el Renacimiento, cuando se pintaban las representaciones de Judas, él se pintaba vestido de amarillo, porque el amarillo también en su momento fue una representación de la traición, de el engaño, de los trucos, de incluso la malicia. Y lo podemos rastrear, como dice Dani, en todos los aspectos. También en el siglo XIX, por ejemplo, a las prostitutas se les daba un carnet, casi casi, era como un tipo de identificación para tú poder localizar quién era una prostituta, era amarillo. O, por ejemplo, también podemos pensar en este caso de cuando los nazis tuvieron, o sea, hicieron que los judíos se tuvieran que estar señalados para identificarlos, las estrellas que portaban eran amarillas. Entonces, el amarillo no es, todas estas cuestiones que hablamos no son incidentales, no fue que por alguna razón cayera amarillo, ¿no? Sino el amarillo ha tenido un peso cultural que va desde, desde adjetivos como eso, como la riqueza y la potencia, como cualidades más bien, porque son negativas. Y también esa es la cuestión por qué algunos cadentes o por qué algunos artistas recuperan el color amarillo que en su momento, en el siglo XIX en específico, tenía una connotación de vulgaridad. Entonces, en este sentido, también dicen, perfecto, vulgaridad, ¿no? O sea, vamos a ir contra la corriente, vamos a ir contra el status quo y vamos a tomar el amarillo como un emblema. Esa es la razón por la que también el amarillo en el siglo XIX en específico tiene una connotación que es un poco distinta a la que conocemos hoy en día. Acá está la imagen que yo les comentaba. Y esto tampoco es gratuito. Chambers era un erudito en cultura china, estaba apasionado de esta cultura y bueno, esto tiene que ver también con el movimiento, con el decadentismo, que estaban muy interesados por países lejanos, especialmente los orientales. Entonces, bueno, de aquí que él se interesara tanto en estudiar la cultura china. Y como podemos ver en esta pintura, en esta ilustración, viste precisamente de amarillo, ese es el color como de los emperadores, una vez más amarillo, poder. Y bueno, finalmente les queremos presentar algunas imágenes de esta edición que es del Rey de Amarillo, ilustrada por Santiago Caruso, que igual si no conocen a este pintor ilustrador, por favor, conózcanlo. Es un pintor contemporáneo, está vivo, es argentino, tiene redes sociales y comparte muchas de sus obras en ellas, muchas veces en vivo, está pintando en vivo. Y bueno, él se caracteriza por ilustrar obras de terror, obras fantásticas. En este caso, afortunadamente, también ilustró El Rey de Amarillo. Esta edición es de 2015 y pues nada, aquí les compartimos algunas de sus imágenes. Y ahora sí creo que entramos rapidísimo a hablar de la obra porque digamos que es Ya un tema tan propiamente. extenso, sí. Entonces sí les queremos decir cómo se relaciona todo esto que hemos estado hablando Ahora con sí, la ya obra con... Ay. de Chambers. Uh-huh. Perfecto. Pues la obra de Chambers, en la original, El Rey Amarillo, contaba con 10, si no me equivoco, Dani, recuérdame, con 10 relatos Sí. originalmente. Sin embargo, por ejemplo, algunas de las recopilaciones que podemos encontrar actualmente, como la de Valdemar, solo los 5 primeros relatos
son los originales del Rey de Amarillo y a veces incluyen otros relatos que son fantásticos o de horror de Chambers. La cuestión ahí es porque los últimos 5 relatos del libro del Rey de Amarillo original son relatos que tienen que ver más con la vida parisina, ¿no? Como retratos de la cuestión de cómo se vivía la bohemia en París. Perdón. Entonces, básicamente, a menos de que Dani me digas lo contrario, creo que en esta cuestión nos estamos enfocando más en los 5 primeros relatos, que son El reparador de reputaciones, La máscara, En el pasaje del dragón, El signo amarillo y La demoiselle d'Is, o como sea que se diga en francés, disculpen mi francés, pero sí, me parece que se llama La demoiselle d'Is. Esos 5 relatos son los que básicamente nos pueden dar una idea muy cercana de lo que Chambers estaban intentando. De hecho, cuando Lovecraft retoma en su texto como famosísimo, yo creo que muchos de aquí obviamente ya hemos leído el de Supernatural Horror in Literature, menciona a Chambers. Y lo que menciona de Chambers es, y creo que aquí podemos partir, Dani, para una discusión un poco rápida al respecto, es que él considera que Chambers es un gran ejemplo del horror cósmico de ese momento e incluso lamenta que Chambers no hubiera podido desarrollar más su obra, que dice, y tal cual casi, que pudo haberse convertido en un gran maestro del horror. Entonces, ya para que Lovecraft dijera eso de Chambers, es que veía algo realmente importante en su literatura. Veamos a grandes rasgos qué es esto tan importante que Lovecraft pudo ver en la literatura de Chambers. ¿Quieres comentar algo al Y respecto, Dani? una vez más, quiero volver a las fechas porque este libro, El Rey de Amarillo, fue publicado en 1895 y Lovecraft comienza a publicar 2 o 3 años después, 98 aproximadamente. Entonces, sí es un parteaguas y sí influyó muchísimo, muchísimo en el estilo de Lovecraft, en su ideología, y él mismo retomó algunos de estos elementos del Rey de Amarillo propiamente en los mitos de Tulu. Vemos en los personajes ya propiamente del libro, por ejemplo en el cuento del signo amarillo, que son artistas. Su personaje es un artista y suceden cuestiones que no son sobrenaturales, no es un terror sobrenatural, no es un terror realista, sino que nos lo deja a la imaginación y nada más nos da algunos detalles escalofriantes, digamos, para que nosotros a partir de ahí imaginemos el resto, qué es lo que podría estar pasando, pero no describe como tal si se trata de una maldición, si el personaje está propiamente loco, o si realmente hay la aparición de un ser sobrenatural ahí. Nos lo deja a nosotros a la interpretación, que como mencionamos es muy, muy posteriormente Lovecraftiano y que da todavía más miedo, ¿no? Que mostrárnoslo como tal. En este cuento del signo amarillo, hay una descripción en que la chica, sin hacer muchos spoilers, ve a un personaje que está ahí parado y que es muy insistente, que voltea a ver a la recámara en donde ellos están trabajando, en donde el pintor la está retratando, pero en una de esas dice ella, bien señor, tan verdad como que hay un Dios, lo golpeé, él me agarró de las muñecas y cuando le retorcí uno de los puños blandos, me quedé con uno de sus dedos en la mano. Entonces, bueno, vemos estas descripciones que son escalofriantes y que no son propiamente de un terror, pues de monstruos, ¿no? No vemos momias, no vemos fantasmas, no vemos vampiros. Es muy, muy estético. Claro. Bueno, en este cuento propiamente hay un artista. En el reparador de reputaciones también. Creo que de ahí, si puedo intervenir, Dani. Sí, por favor, por favor. La cuestión aquí es que para que sepan los que no lo hayan leído y los que sí es que puedan recordarlo, lo que destaca, al menos de los primeros 4 cuentos, que son estos del reparador de reputaciones, La máscara, En el pasaje del dragón y El signo amarillo, es que en los 4 aparece el libro amarillo. El libro amarillo como esta construcción ficticia que después podremos rastrear hasta el Cronómicon, obviamente. De hecho, es una obra de teatro. Cuando el primer acto de la obra de teatro parece que es completamente insignificante, cuando nuestros personajes leen el segundo acto, parece que se vuelven locos, pero no sabemos si realmente se vuelven locos. Esa es la
podemos crear la modernidad del cuento de terror en Chambers, porque tú como lector siempre vas a dudar si lo que te están contando, es decir, es la realidad del personaje o no lo es una realidad distorsionada. Y eso es a la locura que introduce el libro amarillo en la vida de nuestros personajes, de cómo se desenvuelven. Ese lo podemos como determinar como un poco materialista, como si tomamos concepto de Rafael Llopis, ¿no? Este tipo de analista, este estudioso español, ¿no? Que hizo una reconstrucción de la historia del cuento de terror, es que Chambers no está preocupado por las cuestiones sobrenaturales, es decir, no tenemos un autor que esté retomando los aspectos clásicos del cuento de terror, los fantasmas, las casas embrujadas, los monstruos, los vampiros, no vemos nada de eso, sino que hay un paso muy claro en Chambers del cuento de terror clásico que todavía lo podemos ver en relatos como la de Moselle de Is, es decir, Chambers sí tiene relatos clásicos, pero El Rey de Amarillo es un salto muy claro en la historia de la literatura para comenzar, o bueno, para lo que se va gestando como el cuento materialista de horror. ¿Y cuál es el cuento materialista de horror? Aquel en donde el hombre se concibe como inferior, como completamente desprovisto, como completamente vulnerable ante la magnificencia de un mundo o de un cosmos que no puede controlar. Y eso es lo que veremos después, que evidentemente es la línea directa que llega hasta Lovecraft, ¿no? Pero no hay una cuestión de monstruos, ¿no? Que salen, de apariciones, de puertas que se azotan, sino una cuestión de la indefensión, la cosa de estar indefenso ante la oscuridad tanto del universo como de dentro de nosotros mismos, ¿no? De lo que se puede romper de la mente humana, de lo que se puede romper de la percepción de la realidad. Ahí se localiza Chambers, ahí es donde localizamos específicamente a sus personajes y donde está una de las cuestiones más valiosas de literatura. Es lo que nosotros podemos hablar como metareferencia o metaliteratura. No sé, Vera, si quieres, si ya es hora de pasar a las preguntas o podemos hablar un poquito más de su obra. Pues justo hay algunos comentarios que podríamos hacer lectura que bien complementan una de las cosas que están diciendo. Hay algunos comentarios de esta cuestión del color amarillo. Una chica nos está comentando que en el perdón, el color amarillo tiene una connotación negativa. Berenice nos está diciendo, no, perdón, no era Berenice, Jazmín. El amarillo dice que en alguna faceta de la interpretación islámica significa enfermedad y muerte. Y también Ana Belém nos está diciendo que el amarillo se asocia con desprecio amoroso. Y yo también, bueno, rapidísimo, les comento que en las culturas prehispánicas, cuando estaban sepultando a sus seres queridos, les colocaban flores amarillas porque representaban la muerte y que era un mal augurio que a alguien se le regalara flores amarillas porque les estabas deseando la muerte. Entonces creo que eso es muy interesante, que afirma un poquito más estas ideas. Y tenemos una pregunta por aquí. Bueno, no sé si ustedes lo sepan, si no, pues podemos nosotros ayudarles. Si Lovecraft y Chambers se conocieron al menos por cartas o existe alguna correspondencia publicada entre ellos. Solo conocen la referencia que hacía precisamente en este ensayo del horror, el horror sobrenatural en la literatura, pues que Lovecraft estaba un poco, de alguna manera, molesto con Chambers por esta transición que había hecho como a la novela romántica y así, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar algo al respecto. Yo realmente no sé, no sé si se conocieron, ¿ustedes saben? Pues Yo según tengo yo no, o entendido, sea, solamente no, hay como esta. exacto. Eso, solo hay la mención Ah, de Lovecraft ahí, de hecho. Pero sí, no tengo noticias, a menos de que alguien aquí nos pueda decir lo contrario, no tengo noticias de ningún tipo de correspondencia. Y no, no hay ninguna. sí, no. Y sobre lo que comentabas del amarillo, sí, en efecto, también como comentábamos al principio, el amarillo está muy relacionado con las enfermedades, ¿no? Y es muy interesante que no solo en Oriente, sino también en Occidente, por esta relación con enfermedades como la tisis, el paludismo, ¿no?
como las cuestiones hepáticas, ¿no? Que también esto de las pieles amarillas, incluso con la descomposición, ¿no? Si pensamos en la bilis, en ciertas cuestiones de cómo se trataban los humores humores en cuanto a humores corporales, ¿no? En la época medieval, o incluso la pus, ¿no? Como la pus, como esta cosa de a veces secreciones o cosas que salen del cuerpo humano y que lo que hacen referencia es a la enfermedad, a la podredumbre y a algo que se está echando a perder. Claro que sí, el amarillo tiene que ver todo con eso y lo vemos en el arte y en muchas manifestaciones culturales. ¿No? Y una vez más el peso que tuvo que haberle dado Chambers siendo pintor, ¿no? Que él conocía absolutamente el uso de todos los colores y el peso que tenía simbólicamente el amarillo. Entonces, sobre todo él, pues siendo pintor, eso Claro. lo sabía. Y aparte, por ejemplo, un dato ahí curioso es que en algún momento el pigmento amarillo en algunos lugares del mundo se obtenía de la orina de las vacas. Entonces, la orina de las vacas o la orina de ciertos animales lograba que el pigmento amarillo se volviera más brillante y ahí se utilizaba para la pintura. Pero sí se habla de una cuestión de incluso enfermar a las vacas o enfermar a cierto tipo de animales para que el pigmento saliera mucho más colorido. Entonces tiene como toda una connotación horrible atrás, ¿no? Como toda una historia ahí oculta atrás de lo que, hasta dónde llegaban también este tipo de artistas para plasmar, ¿no? Lo que querían. Pero sí, eso está bien loco. Uh-huh. Y aquí tenemos una pregunta muy interesante que va sobre todo como al tema de los decadentistas. Nos pregunta Isaac Arduño si creen que Chambers y otros decadentistas realmente vivían en contracorriente a las máximas de la modernidad o sea, que estaban en contra de la modernidad o pensaban en sintonía con Wilde sobre que el arte y la ficción que crea la humanidad con esta forma de concebirse fuera y sobre la naturaleza, de alguna forma solo sería una alternativa de vivirse dentro de la modernidad y en lugar de rechazar los nuevos males y vicios de la modernidad, pero no repudiarlos, sino consumirse en ellos. Estoy viendo el comentario y me parece muy interesante porque aparte menciona a Couto. Por favor, Ah, si no han leído a Couto, háganlo. Era un escritor mexicano que son como en teoría, como de los pocos referentes que tenemos del decadentismo. Tiene datos excelentes, son un poco difíciles de conseguir, pero sí, por favor, háganlo. ¿Y tú qué opinas, Dani? Yo creo que la verdad es que no sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero sí, la mayoría de estos artistas estaban en sintonía con Wilde y les digo, se trata de una posición en la mayoría de las veces estética, pero sí vemos algunos que lo toman como posición política, es decir, así era su vida, ¿no? O sea, sí lo vivían como una forma de posicionarse frente a la sociedad y frente a los otros, es decir, sí seguían el estilo de vida decadente, pero no todos, porque por ejemplo Chambers era lo menos decadente del mundo. O sea, Exacto, fue un exacto, sí. señorcito que se casó, ¿no? Se casó, tuvo hijos, o sea, nada, nada del otro mundo de que pensaras de todos los días drogado, ¿no? Lo que sea. No, o sea, era un señor muy burgués, ¿no? Como, pero muy Exacto. burgués normal. Entonces, es muy curioso. Tendríamos que hablar el caso por caso, pero sí hay en algunas ocasiones en donde sí vivían así y en otras en donde no, sí era una cuestión más elección estética para sus obras. Sí, yo creo que en el propio caso de Chambers, digo, los demás no, Baudelaire y demás sí eran así como totalmente entregados a la corriente y a su ideología, pero Chambers no, y afortunadamente porque eso le dio más libertad. Aunque el propio Lovecraft se enojara y le dijera como, no, tú tienes que seguir escribiendo terror y tal, pues a él le dio lo mismo, ¿no? Lo mismo con su propio arte. Él pues tenía la formación de pintor, era súper famoso y súper exitoso siendo pintor y aún así dijo, no, pues me gustó escribir, me va bien escribiendo, voy a escribir y voy a escribir lo que se me dé la gana. Entonces, pues fue muy libre, afortunadamente, que tiene que ver también con la ideología del decadentismo y demás. Es como pues, hacer lo que yo quiera, ¿no? Sin apegarme a un estilo de vida, a una moral, a un compromiso. Yo hago lo que mi naturaleza quiera. por aquí tenemos una pregunta interesante que nos dice, ¿cuál sería? Bueno, dice, yo considero que el simbolismo es un aspecto del decadentismo, una corriente por sobre otra. ¿Cuál sería el nexo principal entre estos dos? Algo que nos... Sí, probablemente, como mencionaba, el nexo entre los dos sea la posición con respecto a cómo se concibe el arte.
Es decir, los dos parten de esta idea del arte por el arte, ¿no? La cuestión ahí del nexo se pueden rastrear porque el decadentismo tiene temas muy, muy específicos y el simbolismo incluso también se puede pensar más como una elección hasta de lenguaje, ¿no? O sea, no tenemos tal vez aquí lamentablemente el tiempo para profundizar en qué es un símbolo, ¿no? O por qué se llaman símbolos o por qué Mallarmé, por ejemplo, o Verlaine, ¿no? Que son los que un poco fundan o refuerzan el simbolismo, pero sí es, entre el decadentismo y el simbolismo sí hay tópicos distintos, sí hay maneras, posiciones distintas con respecto a cómo se percibe el mundo, pero el nexo sí sería la cuestión de un libre de la moral, libre de preceptos de valores, ¿no? Libre de un mensaje como utilitario, eso, que en los dos la concepción es, no tiene que haber, el arte no tiene que ser útil, no tiene que ser utilitario. También dan pie a la sensibilidad y están en contra de la descripción objetiva, del realismo. Ya se cansaron, no más realismo, no más descripción objetiva. Vamos a dar pie a la sensibilidad, a los sentidos, a los sueños, a las experiencias que nos brindan las drogas. Claro. Sí, hay una negativa a aceptar que el mundo, que este lema muy famoso, ¿no? De el mundo tiene que inspirar el arte, ¿no? La realidad tiene que inspirar el arte. Y el arte, mientras más cercano a las realidades, más bello es. Y ellos es como, no. De hecho es al revés, ¿no? Para ellos es el arte inspira al mundo. Entonces no tengo por qué yo retomar la realidad para yo poder producir arte. Y por eso los personajes tanto de A Contrapelo como del propio Chambers se dedican al arte. No tienen trabajos, no tienen pues, familias cotidianas y demás. No les interesa nada más. Ellos están sumergidos en su arte y listo. No más realismo. Pues muchas gracias, chicos. Digo, ya estamos así como sobre tiempo. No nos queda más que agradecerles y invitarlos a que se queden con nosotros a disfrutar todo el evento. Claro. Ya saben que son bienvenidos. No sé si nos quieran contar rapidísimo dónde los podemos encontrar, maestro. Así es, estamos tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Instagram como maelstrom.mx, también en Facebook, y en Twitter maelstrom_mx. Y recientemente abrimos TikTok también, ahí les vamos a estar compartiendo cositas interesantes, igual maelstrom.mx. Sí, pues bueno. Sí, ahí los esperamos, publicamos todos los días sobre cuestiones de literatura y de cine, de horror, de ciencia ficción y de fantasía. Entonces, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos por quedarse. Esperemos tenerlos prontos por acá. Claro que sí. Un honor enormísimo. Gracias. Vamos a pasar, vamos a tener unos minutitos preparando nuestra siguiente charla, pero a las 11 en punto iniciamos. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Sam, Dani. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Ricardo. Muy pronto los volveremos a invitar. Es un honor enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.